Mateo capítulo 23, del 37 al 39. Mateo capítulo 23, del 37 al 39. Dice la Biblia: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os he dejado desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Padre, gracias por tu palabra te damos, y ahora, Señor, te pedimos que tú nos hables en esta noche en el estudio que vamos a tener, que tu Espíritu, Señor, ilumine nuestras mentes para comprender las verdades que tienes para nosotros. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. El estudio de esta noche lo hemos titulado el último mensaje a Israel. El último mensaje a Israel. Bueno, para quienes conocen y creen en la Biblia, la preservación de los judíos no es sorprendente. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios hizo un pacto con Abraham hace como 4000 años y Él se comprometió a preservar al pueblo escogido, a su pueblo escogido, y a un día llamarlo de manera permanente otra vez hacia sí mismo. La realidad es que ahora Israel está, como hemos dicho, puesto a un lado. Dios ha cesado temporalmente sus tratos con Israel y hoy la iglesia está llevando adelante la misión que en cierto sentido Dios le había encomendado a Israel. Podemos decir que la preservación de los judíos ha sido debido a la soberanía de Dios y el propósito que tiene con este pueblo, al cual todavía no ha desechado. Pero hoy Israel realmente no está recibiendo las bendiciones que Dios quería darle originalmente. Más bien está bajo un periodo de juicio y disciplina que va a terminar cuando el Señor venga por segunda vez. A lo largo de la historia, Israel ha estado sujeto a muchos momentos difíciles. Y la gente se pregunta: ¿por qué si nombró a todos sus santos profetas de entre ellos? ¿Por qué si del mismo Israel salió el Salvador? Hoy Israel vive bajo el abandono. Los abandonó Dios al prejuicio y a la maldad de los hombres impíos. Si son la niña de los ojos de Dios, ¿por qué se ha levantado tanto odio específicamente contra ellos y les ha ocasionado tan incalculable desdicha y angustia? Porque están bajo el juicio de Dios. Sin embargo, Dios prometió preservar a ese pueblo. Y los milagros que hemos visto a lo largo de la historia con relación a esta nación es por ese propósito, que Dios no ha terminado con Israel y que tiene un plan que se va a cumplir fielmente. Ahora, ¿por qué esa disciplina? ¿Por qué ese juicio sobre Israel? Bueno, aquí encontramos el último mensaje público de Jesús, donde ofrece respuesta a tales preguntas. Vemos aquí que Dios anuncia, ya lo vimos en el estudio anterior y aquí es el complemento, que vendría sobre ellos un juicio inevitable e inminente. Pero lo hace dando este último mensaje con dolor a Israel, y dos características vemos en este pasaje sobre este último mensaje a Israel. El Señor lo hace con una compasión intensa. Y la segunda idea es que Dios asegura la conversión de Israel, el regreso de Israel al Mesías prometido. Bueno, lo primero, que lo hace con una compasión
intensa. Dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas, y no quisisteis? He aquí vuestra casa os he dejada desierta. Bueno, cuando Jesús entra en Jerusalén, la mañana anterior, dice la Biblia en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 19, versos 41 y 42, que al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Bueno, Jeremías, el profeta Jeremías, expresó también un dolor similar cuando pensó en la responsabilidad o en la posibilidad de que los judíos fueran llevados cautivos por Babilonia debido a que estaban desafiando a Dios. En el libro de Jeremías, en el capítulo 13, verso 17, dice la palabra del Señor: mas si no oyereis esto, en secreto llorará mi alma a causa de vuestra soberbia, y llorando amargamente se desharán mis ojos en lágrimas, porque el rebaño de Jehová fue hecho cautivo. Si algo caracterizó a la nación de Israel desde el principio, fue su rebeldía. Una y otra vez en las Escrituras encontramos el registro de un pueblo rebelde al Dios que le había escogido y que le liberó y le sacó de muchos problemas en los que estaban. Sin embargo, llegó el Mesías, llegó el Salvador, y ellos permanecieron en su rechazo y rebeldía. Ahora encontramos a Jesús expresando el dolor ante la dureza de su pueblo. Lo hace con una profunda compasión. Hay gran sentimiento en las palabras de Jesús, al igual que también hay gran reproche. Y esto lo vemos en las palabras Jerusalén, Jerusalén. O sea, aquí se repite el nombre 2 veces. Fue tanto como cuando manifestó en Lucas, en el capítulo 10, verso 41, Lucas 10, 41, donde leemos: respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás en muchas cosas. También como cuando dijo en Lucas capítulo 22, verso 31, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Y como diría años después, cuando le dijo a Saulo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? En todos estos casos repite el nombre 2 veces en una señal de reproche, y aquí lo hace con Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén. Jerusalén significa ciudad de paz, y a menudo se le ha llamado la ciudad santa, la ciudad santa, pero por muchos años se ha convertido en ciudad de violencia y de falta de santidad. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 11, verso 8, se le llama la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto. O sea, se llama Sodoma, en que representa la perversión moral, y se llama Egipto, en que representa la religión pagana. Bueno, en realidad, la ciudad de Dios se había convertido en la ciudad de Satanás. Y usando Jerusalén, el nombre de la ciudad, mencionándolo con un sentido de reproche 2 veces,
En realidad, el Señor le estaba hablando a todo Israel. Estaba recordando la rebelión de ellos contra Él. Una rebelión que aquí claramente dice que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. La historia de Israel misma. Matas a los profetas y apedreas a los otros mensajeros que te son enviados. Quiero que le presten atención a las dos palabras, matas y apedreas. Las formas verbales de estas dos palabras es una traducción de dos participios griegos en presente activo que podrían traducirse de esta manera: que estás matando, que estás apedreando. O sea, la idea que transmite es un proceso continuo. O sea, la rebelde nación de Israel, rebelde e incrédula, ha estado matando a la gente de Dios desde el mismo Abel hasta Zacarías. Allí en el verso 35 ya el Señor lo había dicho: para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías. Y ellos llegarían al colmo, llegarían muy pronto a matar al Hijo de Dios, y luego seguirían matando a los profetas y sabios y escribas, como ya él lo había dicho en el verso 34: envío profetas, sabios y escribas, y de ellos a unos matasteis y crucificasteis. O sea, a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad. Ahora, ofreciendo un poco más de ilustración a la rebeldía de Israel, en la parábola de la viña que el Señor cuenta en Mateo capítulo 21, versos del 33 al 39, Él cuenta la historia de un propietario de una viña. El propietario, el dueño de la viña era Dios. Jesús describe a Israel como los arrendatarios que golpean y matan a los siervos que el dueño había enviado y finalmente llegan a asesinar a su propio hijo cuando éste viene. Bueno, esto es la razón del lamento del Señor sobre Jerusalén. Esa es la razón del juicio de Dios sobre Israel. Ahora, no podemos llegar al punto de decir que Dios terminó con ellos. No, porque eso no lo enseña la Biblia. Ellos siguen siendo pueblo de Dios y Dios no ha terminado su propósito. Están temporalmente puestos a un lado. Estamos en el paréntesis entre la semana 69 y 70. Esas 70 semanas que, como dice Daniel, tienen que ver con tu pueblo, le dijo, y la santa ciudad. La profecía de las 70 semanas es una profecía exclusivamente judía. Y ahora estamos en el paréntesis de la gracia. Dios está tratando con la iglesia. Cuando la iglesia sea arrebatada, entonces comenzará la semana 70. Y ahí volverán los tratos de Dios con Israel. Nuevamente ellos serán sometidos a un periodo de juicio y prueba hasta que el Señor regrese. Nunca fue el plan de Dios, como tampoco fue su deseo, que su pueblo fuera castigado. Dios quiso y siempre ha querido que ellos regresen en fidelidad y en devoción. Miren cómo dice: ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos? Como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas. O sea, él quería tener a Israel
hacia sí mismo. Él quería proteger a Israel como una gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas, para protegerlos de una tormenta, para protegerlos de un halcón que venga a devorarles. O sea, había una ternura e intimidad en las palabras de Jesús cuando se lamentaba por Israel. La Biblia nos dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, Juan capítulo 1, verso 11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. David se regocija cuando allí en el Salmo 36, verso 7, dice estas palabras: cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. El gran deseo de Dios es que todos los hombres, especialmente sus hijos israelitas, vinieran a Él refugiándose debajo de sus alas. Y dice que lo intentó muchas veces y en muchas formas. Les había hecho invitaciones a venir a Él. ¿Y qué pasó? Dice, y no quisiste. Y no quisiste. Vino a su pueblo, en verdad, en luz, en amor, les ofrece el reino que les había sido prometido por mucho tiempo, pero ellos rechazan al rey y pierden el reino. En lugar de heredar la bendición que Dios les brindó por fe, heredaron el juicio de Dios con la incredulidad que mostraron. Por eso es que Israel ha sufrido todo lo que ha sufrido desde el Antiguo Testamento y todas las deportaciones y luego lo que sucede en el Nuevo Testamento. O sea, nada es más cierto en la Biblia que Dios es el soberano, pero la palabra en ninguna parte enseña el fatalismo, como se clarifica en este versículo, ¿verdad? Dios estaba dispuesto a que Israel y todos los seres humanos le recibieran y le siguieran, pero en su gran mayoría no quisieron. O sea, los únicos responsables fueron ellos. No eran víctimas. Ellos le rechazaron. La culpa era de ellos. Bueno, Israel tuvo un privilegio único en la historia, ¿verdad?, de la humanidad. Pero acuérdense siempre que con los privilegios viene la responsabilidad. El encarnado Hijo de Dios vino, el Hijo de David, el Mesías, el Señor, el Salvador, vino, sanó, exhortó, suplicó. Es más, les dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. O sea, vino a dar a conocer al Padre. Él hizo posible una relación entre el hombre y Dios. Sin embargo, Israel rechazó esa revelación y perdió esa oportunidad que Dios le había dado. Por eso se convierte en el objeto de odio del mismo diablo. Cuando Dios retira su mano protectora de Israel, la nación queda expuesta a las peores furias del diablo. Ahora, hay una cosa en esto. El diablo trabaja dentro de límites. Dios le permite atacar a Israel. Lo ha estado permitiendo. De hecho, a lo largo de la historia, el mismo diablo ha estado levantando enemigos que han estado
intentando hacer desaparecer a Israel. Bueno, Dios le dio permiso a Satanás, pero le trazó límites. Su pueblo no va a ser exterminado. De hecho, prometió que volvería a reunirlo. Y esto comenzó a cumplirse en el año 48, cuando el establecimiento del Estado de Israel. Y los va a preservar, porque las promesas de Dios y el plan de Dios no se puede frustrar. Romanos capítulo 11, verso 26 dice: y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Pero que no se le vaya a ocurrir a alguien pensar que esa preservación, como tampoco la elección de Israel, fue porque hubo en ellos algún mérito. Fue simplemente la soberanía de Dios. Él quiso elegirles, y Él hizo pacto con Abraham y dijo que haría de él una nación grande y que haría un pacto para siempre. Dios sabía lo que ocurriría con Israel, y la infidelidad de ese pueblo no anularía las promesas de Dios. ¿Qué es lo que ha sucedido con algunos que obvian esta parte tan importante de la Biblia y enseñan lo que se llama la teología del reemplazo? Que ahora la iglesia es Israel. No, la iglesia tiene una función e Israel tuvo otra, en cierta manera, como dije, parecida, pero la iglesia es la iglesia e Israel es Israel. Y las promesas que Dios entregó a Israel no se le pueden adjudicar a la iglesia. Ahora, aunque Israel como pueblo ha permanecido, no están recibiendo las bendiciones que Dios prometió, las bendiciones que recibirán cuando se vuelvan a Él, muchísimas. Durante la época de Isaías, el Señor recordó a Israel su gran amor y cuidado en llamarlos y edificarlos como pueblo, usando la figura de un cultivador que con cuidado plantó y cultivó una viña, solo para descubrir que ésta produjo uvas sin valor alguno. A causa de la infidelidad de Israel y la falta de fruto, el Señor declara que iba a quitar el seto protector alrededor de la viña, rompería su muro y lo dejaría desierto. Bueno, allí en Isaías capítulo 5 aparece esta profecía, en los versos del 1 al 7. Y esta profecía comenzó a cumplirse cuando Judá conquista Babilonia por el año 586 a.C. Y muchos de sus habitantes, incluso 3 de sus reyes, fueron llevados al exilio por Nabucodonosor, un periodo de varios años. Pero esto fue solamente el comienzo. La historia está allí como un testigo de todo lo que ha significado su rebeldía y de todo lo que significó que vino el Mesías, y de una manera general, digamos, en su mayoría, los judíos cerraron su corazón y no les reconocieron. De hecho, todavía hoy Israel está esperando el Mesías. Siguen esperando el Redentor, el Mesías. Para ellos Jesús no es el Hijo de Dios, mucho menos el Mesías. El Señor le dice: he aquí vuestra casa os es dejada desierta. O sea, afirma que en la misma medida que en este tiempo anterior del juicio, la nación de Israel sería devastada y desierta. Solo unos cuantos días antes se había referido al templo como la casa de su padre, allí en Mateo 21, verso 13. Pero ustedes saben lo que había sucedido con esa casa, que estaba tan profanada, deshonrada. Él dice: vosotros habéis convertido
la casa de mi padre en cueva de ladrones. De ladrones, una referencia a todo Israel, a todo Israel. Y entonces, al igual que el hijo de la viuda de Finés, en el primer libro de Samuel, en el capítulo 4, verso 21, el templo y todo Israel pronto podrían llamárseles Icabod. La palabra Icabod significa traspasada es la gloria. En la época actual, aunque la gloria y la mano protectora de Dios se han retirado de Israel, la casa de Dios es la iglesia del Dios viviente, como dice, columna y baluarte de la verdad. E Israel está siendo sometido a la disciplina y al juicio de Dios. Al principio de la historia de los israelitas, Dios les advirtió. En Deuteronomio capítulo 28, ahí están las maldiciones que vendrían si ellos tomaban el camino de la desobediencia. Dice, para cumplir todos tus mandamientos y estatutos, si no obedecen, las maldiciones que están vendrían sobre ellos. Deuteronomio 28, del 15 hasta el 68. Bueno, ellos abandonaron al Hijo de Dios. La nación de Israel quedó desierta. O sea, ha estado sometida a los caprichos de un mundo impío que se ha burlado de ella, que la ha despreciado, que ha perseguido a su gente de ciudad en ciudad, como ellos hicieron con los profetas, con los sabios y los escribas. En los últimos tiempos, la persecución sobre los judíos se va a intensificar en un holocausto como ningún otro que hubieran experimentado. Es más, que el holocausto que padecieron a mano de los nazis, donde murieron 6 millones de judíos, se quedará pequeño con el holocausto que va a provocar el anticristo sobre Israel. La Biblia llama a este periodo, según Jeremías capítulo 20, verso 7, tiempo de angustia para Jacob. Nosotros lo conocemos como los 7 años de tribulación o la gran tribulación, como dice Mateo capítulo 24, verso 21, una época en la cual habrá gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Por eso cuando usted llega a Mateo capítulo 24, hablando de las señales antes del fin, que ya entraremos en los próximos estudios, este pasaje tiene elementos que se asocian de una manera muy específica con los judíos, con Israel. No son señales ni eventos para nosotros, porque ya la iglesia no estará en la tierra durante este tiempo. O sea, el Señor les anuncia tiempos de juicio. Lo hace con una compasión intensa. Y también promete que habrá un futuro glorioso para ellos, porque se volverán a Él. Dice el verso 39, porque os digo que desde ahora no me veréis, hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bueno, estas fueron las palabras de despedida de Jesús a Israel. Le dijo, desde ahora no me veréis. Bueno, fueron palabras dichas en primer lugar a los judíos incrédulos que le estaban escuchando en ese día, pero también eran palabras para todos los judíos incrédulos de esa generación y para innumerables de generaciones que vendrían, puesto que ellos rechazaron a Dios. Dios los habría de juzgar. Ahora, de no ser por una palabra que aparece en este versículo, se podría llegar a pensar
que este era el fin de la historia de Israel. De hecho, podríamos darle razón a aquellos que dicen que ya Israel, Dios terminó con ellos. Pero una palabra en este versículo nos recuerda que no es así. Y junto con otras verdades reveladas a lo largo de la Biblia, nos aseguran que ellos como pueblo se volverán a Dios. La palabra calificativa es hasta. Hasta. Además de esto, los hombres habrían tenido una buena razón para no confiar en Dios si no estuviera esa palabra. Porque Él promete en muchas ocasiones que su pueblo escogido sería salvo, restaurado y bendecido. Quiero que miremos algunos pasajes. Jeremías 23, 5 y 6. Si alguien puede leerlo, por favor. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David de nuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Y en sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado. Y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Bueno, también el libro de Zacarías, no lo vamos a leer porque son pasajes bastante largos. Por ejemplo, en Isaías, en el capítulo 66, desde el verso 10 hasta el 22, Zacarías capítulo 14, verso 11. Pero aquí el Señor dice, porque os digo que desde ahora no me veis hasta. Fíjense que no dice, a menos que. Si hubiese dicho, a menos que, lo que estaba expresando era la posibilidad de la restauración de Israel. Pero aquí es una seguridad. Lo convierte en algo seguro. Incluso en el contexto de las más severas maldiciones de Jesús sobre la nación incrédula y sobre sus falsos líderes, esta es una palabra que ofrece esperanza. Ese es el balance bíblico. Yo siempre he dicho que hay personas que han llegado a poner a Israel en una posición que no le da la Biblia. Es un pueblo privilegiado, sí, y de hecho Dios lo ha hecho responsable por esos privilegios. A tal punto que hay algunos que llegan a enseñar que con solo ser judío, una persona se puede salvar, con creer en el Jehová, en el Dios del Antiguo Testamento. Pero le he dicho otras veces, por ser judío no tienen privilegios en cuanto a bendiciones espirituales. Si no han recibido a Jesús, irán al infierno con cualquier persona de cualquier otra nación. Ahora, ese es un extremo, ¿verdad? Es lo que algunos han llegado a llamar el sionismo. Y de la otra parte está aquellos que desecharon a Israel y entonces enfatizan eso de que, bueno, ellos crucificaron al Mesías, hay que odiar a los judíos, hay que rechazar a los judíos. Hoy estaba mirando una explicación que alguna gente ofrece, sobre todo el ala liberal e izquierdista de Estados Unidos y del mundo, con ideas globalistas acerca del por qué la gente ha tejido tantas teorías de conspiración sobre el oscuro personaje de George Soros. Este señor que quizás ya usted ha oído hablar de él con la llamada sociedad abierta, el mismo nombre de esta ONG, está explicando el objetivo, Open Society Foundation, Fundación de Sociedad Abierta. O sea, ahí está expresando el concepto globalista de un mundo unido, sin fronteras. Ahora, la explicación que dan ellos acerca de por qué Soros se ha convertido en el objeto de conspiraciones
de rechazo por muchos conservadores, específicamente de derecha, es porque es judío. Simplemente dijeron eso, no es judío y bueno, él logró sobrevivir al holocausto. George Soros es judío, pero él mismo se califica como un judío que forma parte de una familia que podría clasificarse como antisemita. Eso no lo mencionan, ¿verdad? Tampoco mencionan que George Soros sobrevivió al holocausto porque colaboró con los nazis. Y esto no es algo que se inventó, él mismo lo dijo. Porque una de las cosas que tiene este sujeto es que habla lo que piensa, aunque sean barbaridades. La realidad es que el pueblo judío, hoy, mucha gente va a Israel pensando encontrar allí un pueblo cristiano. Hace un tiempo hablé con una hermana que me decía, pero Israel no era lo que yo pensaba. Yo le dije, ¿y usted qué pensaba que era? ¿Qué pensaba? Israel es una nación mayormente secular, liberal, muy alejada de lo que nosotros consideramos el cristianismo en su gran mayoría. Ahora, eso no significa que Dios ha terminado con ellos, en ninguna manera. Y que a lo largo de la historia los peores han salido de los judíos. Gente de su propio pueblo que los ha perseguido a ellos mismos. Pero eso, vuelvo a decir, no significa que Dios ha terminado con ellos. Llegará un día en que la nación incrédula se volverá, dice en fe, cuando diga, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y ese día la nación será restaurada y bendecida para siempre. Mientras tanto, han habido muchos judíos que se han entregado a Cristo. Es cierto, en la Biblia está el ejemplo de la iglesia primitiva y de todos los discípulos y todo el movimiento cristiano que salió de los judíos. Han habido judíos que han conocido al Señor de manera individual, pero las promesas se refieren a Israel como nación. ¿Cómo ocurrirá esto? Bueno, esto ocurrirá porque a lo largo de los 7 años, específicamente Dios va a levantar 144,000 misioneros judíos que van a estar predicando sobre o a los mismos judíos, aparte de todas las cosas que estarán sucediendo de una manera milagrosa nuevamente, en los que verán la mano de Dios protegiéndole su vida. Solo unos pocos días después que habían gritado esta misma frase, las multitudes, cuando el Señor entró en Jerusalén, eran palabras que todos los judíos asociaban con el Mesías. Y aquí el Señor promete que llegará un día en que ellos lo reconocerán. Cuando entró en Jerusalén gritaban y a los pocos días terminarían crucificándole. Pero un día, con esas mismas palabras, reconocerán en fe al Mesías. La Biblia dice que llegará ese momento glorioso como Dios lo ha prometido. Vamos a ver Romanos nuevamente, versos 11 y 12 del capítulo 11. Romanos 11. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a fe. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Cuanto más su plena restauración llegará. Verso 23, y aun ellos, si no permanecen en incredulidad, serán injertados por el poderoso de Dios para volverlos a injertar. Verso 25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos,
que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. No es definitivo, no es total. Y dice, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Se lo voy a decir en otras palabras, hasta que se complete el número de salvos que van a salvarse, hasta que la iglesia llegue a, como dice aquí, la plenitud de los gentiles. Cuando se convierta el último que se va a convertir y formar parte de la iglesia, y eso lo sabe Dios, inmediatamente ocurrirá el arrebatamiento. Y dice, y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Dios le dio un mensaje de juicio, pero a su vez les dejó un mensaje de gracia. Ese sigue siendo el mismo mensaje que Dios da a la humanidad. Dios quiere que el hombre venga a Él con un corazón arrepentido. De hecho, a Él hizo todo para que esto pudiera ocurrir, al enviar a su Hijo a morir por los pecadores. Pero si aún así el hombre decide rechazarle, ya no le queda más esperanza, ya no le queda más oportunidad. Israel es un ejemplo de la realidad que ocurre en cada vida que ha vivido en este mundo. O le rechazan, o le aceptan, o le rechazan. No hay un punto medio. Si le rechaza, entonces tendrá que enfrentar las consecuencias de ese rechazo. El juicio por ese rechazo. Que el Señor nos ayude, hermanos, a recordar la fidelidad de Dios cuando recordemos a este pueblo. Y recordemos también que aún Dios tiene un propósito para esta nación, que al final se ha de cumplir. Que el Señor nos bendiga. Amén.